Hola, ¿sabías que una de las técnicas narrativas más importantes e interesantes es el tiempo? Me gustaría contarte un poco sobre ello, ¿te parece? Entonces, ¿qué es el tiempo en la narrativa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Y qué efectos tiene en la historia y en la audiencia? Todo eso y más lo vamos a conversar ahora. Te aseguro que te va a parecer muy útil e increíble. Es importante aprender a usar el tiempo en nuestras historias, ya que nos permite estructurarlas y darles ritmo y coherencia. Además, nos ayuda a crear interés y suspenso, a jugar con las expectativas de nuestra audiencia y mostrar el desarrollo y la evolución de los personajes a lo largo de la trama. ¿Te gustaría saber más? Pues sigue escuchando, porque te voy a explicar cómo usar el tiempo lineal y el tiempo no lineal para crear historias sorprendentes. Incluso te compartiré algunos secretos y trucos que utilizan los grandes maestros del storytelling. Básicamente, el tiempo es la forma en que se ordenan los acontecimientos de la historia y puede ser lineal o no lineal. A continuación, te explicaré qué significa cada uno y cómo se usan. ¿Qué opinas? Entonces, hablemos primero sobre el tiempo lineal. ¿Sabías que es cuando se sigue un orden cronológico en la narración? Es decir, se cuenta la historia desde el principio hasta el final sin saltos ni interrupciones. El tiempo lineal es el más común y fácil de seguir para la audiencia. Nos permite contar una historia simple y directa, donde los acontecimientos se suceden de forma lógica y coherente. Además, crea un ritmo constante y una tensión creciente en nuestra historia, así como mostrar el desarrollo y la evolución de los personajes a lo largo de la trama. Por ejemplo, ¿recuerdas la película El Rey León de Disney? Tiene un tiempo lineal y narra la historia de Simba, un joven león que debe asumir su destino como rey de la sabana africana después de que su padre Mufasa muere a manos de su malvado tío Scar. La película narra los hechos de forma lineal, desde el nacimiento de Simba hasta su regreso al reino para enfrentar a Scar y recuperar su trono. El tiempo lineal permite mostrar el crecimiento y la evolución de Simba como personaje, así como el desarrollo de las relaciones con otros personajes como Nala, Timón o Pumba. Además, el tiempo lineal también permite crear una estructura narrativa clásica con un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Te parece interesante? Hay otros dos ejemplos que también utilizan correctamente el tiempo lineal al contar sus historias. Uno de ellos es la película Titanic 1997, que cuenta la historia de amor entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen a bordo del Titanic, el transatlántico más lujoso y famoso de su época, que se hunde tras chocar con un iceberg. La película narra los hechos de forma lineal, desde el embarque de los protagonistas hasta su trágico final en las aguas heladas del Atlántico. ¿Te acuerdas de esa película? El tiempo lineal permite mostrar el desarrollo y la intensidad del romance entre Jack y Rose, así como el contraste entre las clases sociales y las costumbres de la época. También crea una narración épica, dramática y espectacular que mantiene al espectador en vilo hasta el último momento. Otro ejemplo es Joker, de 2019, que cuenta la historia de Arthur Fleck, un hombre con problemas mentales que se convierte en el villano más temido de Gotham City. La película narra los hechos de forma lineal, desde la infancia de Arthur hasta su transformación en el Joker, pasando por sus fracasos, sus traumas y sus crímenes. ¿Viste esa película? El tiempo lineal permite mostrar el descenso a la locura y la violencia de Arthur, así como el contexto social y político que lo rodea. También crea una narración oscura, cruda y realista, que mantiene al espectador en tensión y reflexión. El tiempo lineal es útil para contar una historia con un inicio, un nudo y un desenlace claros y definidos, con un solo hilo narrativo o una sola trama principal, y con pocos personajes y escenarios. Sin embargo, también tiene sus limitaciones y desventajas, como puede resultar aburrido y predecible si no hay sorpresas ni giros en la historia, monótono y repetitivo si no hay cambios ni variaciones, e insuficiente y superficial si no hay profundidad ni complejidad.
¿Qué te parecen estos ejemplos? ¿Te gustaría discutir más sobre las ventajas y desventajas del tiempo lineal en la narrativa? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, ¿te acuerdas de algunas películas donde el tiempo lineal no funcionó muy bien? Te voy a contar sobre 3 ejemplos que vienen a mi mente. Primero, El Código Da Vinci 2006, que es una adaptación de la novela de Dan Brown. La película sigue el orden de los acontecimientos de la novela, pero de una manera tan rápida y superficial que pierde el misterio e interés de la historia original. No logra crear un ritmo constante ni una tensión creciente, simplemente va de una escena a otra sin profundizar en los personajes ni en los temas. Otro ejemplo es El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, 2014, la tercera parte de la adaptación de la novela de J.R.R. Tolkien. La película sigue el orden de los acontecimientos de la novela, pero de forma tan alargada y redundante que pierde el encanto y la emoción de la historia original. No muestra el desarrollo y la evolución de los personajes, sino que está llena de escenas innecesarias y efectos especiales. Y finalmente, Cats 2019, que es una adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber. La película sigue el orden de las canciones del musical, pero de una manera tan confusa y absurda que pierde el sentido y la gracia de la historia original. No crea una estructura ni coherencia en la historia, sino que presenta a los personajes con números musicales sin conexión ni propósito. Por eso, a veces es mejor recurrir al tiempo no lineal, donde se altera el orden cronológico y se cuenta la historia con saltos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Estos saltos pueden ser flashbacks, flash forwards, analepsis o prolepsis. ¿Te gustaría que te explique más sobre cada uno y cómo se usan? Los flashbacks son esas escenas que nos llevan al pasado de los personajes, mostrándonos qué pasó antes de la historia actual. Nos ayudan a entender las causas de sus acciones o conflictos y pueden generar suspense o intriga. Por ejemplo, en El Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan, hay flashbacks que explican el final sorprendente de la película. Ahora, los flashforwards son lo opuesto, nos muestran el futuro de los personajes y las consecuencias de sus acciones. Crean expectativas sobre cómo terminará la historia y pueden sorprendernos. Un ejemplo es la serie Perdidos, de J.J. Abrams, donde hay flashforwards que cambian nuestra percepción de la trama. Las analepsis nos llevan aún más atrás en el tiempo, mostrándonos el origen de los personajes y sus conflictos. Esto añade profundidad a la historia y puede generar nostalgia. Un ejemplo es la novela 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que nos cuenta la historia de varias generaciones de la familia Buendía. Por otro lado, las prolepsis nos llevan muy adelante en el futuro, mostrándonos el destino final de los personajes. Estas escenas pueden generar ironía y reflexión. Un ejemplo es la novela El perfume, de Patrick Süskind, donde hay prolepsis que anticipan el final irónico de la historia. Aunque el tiempo no lineal puede ser muy efectivo, también es difícil de manejar y puede confundir a la audiencia si no se hace con claridad. Puede darle más profundidad a la historia, pero también puede romper el ritmo si se abusa de los saltos temporales. Por eso, es importante usar el tiempo no lineal con cuidado y solo cuando sea necesario para la historia. No se trata de complicar la trama por capricho, sino de darle un propósito y función a estos saltos temporales. ¿Qué opinas tú sobre el uso del tiempo no lineal en las historias? Bueno, 3 películas que lo hicieron bien fueron Dunkirk, The Prestige y Pulp Fiction. En Dunkirk, dividen la historia en 3 líneas temporales que muestran diferentes perspectivas de la evacuación de las tropas atrapadas en Dunkerque. The Prestige nos muestra la rivalidad entre 2 magos a través de escenas del pasado, presente y futuro de los personajes, lo que crea una narración intrigante y llena de sorpresas. Y Pulp Fiction cuenta la historia de varios personajes en el mundo del crimen en Los Ángeles con capítulos en un orden no cronológico, lo que resulta en una narración divertida y original.
Pero también hay películas que no utilizaron el tiempo no lineal de manera efectiva, como Suicide Squad, de Lester Bende y The Lake House. En Suicide Squad, los flashbacks para presentar a los personajes son desordenados y repetitivos, lo que hace que la historia pierda ritmo y coherencia. The Lester Bende trata de contar la historia con flashbacks y flashforwards, pero lo hace de manera forzada y superficial, lo que le quita encanto y emoción a la historia original. Y en The Lake House, los saltos temporales entre el presente y el pasado de los protagonistas son confusos e inconsistentes, lo que hace que la historia pierda sentido y lógica. Así que, como puedes ver, el tiempo no lineal puede ser muy efectivo en algunas historias, pero también puede ser problemático si no se maneja adecuadamente. ¿Qué piensas tú sobre el uso del tiempo no lineal en las películas? Entonces, para resumir, el tiempo es una técnica narrativa súper importante porque nos ayuda a dar estructura, ritmo y coherencia a nuestras historias. Podemos usar el tiempo lineal para contar algo simple y directo o el tiempo no lineal para algo más complejo e intrigante. Lo más importante es saber cómo queremos organizar nuestra historia y por qué. Antes de terminar, quería compartir contigo algunos consejos para usar el tiempo no lineal en tus historias. 1. Piensa en el objetivo de usar el tiempo no lineal, ¿qué quieres comunicar o lograr con él? 2. Planifica bien la estructura de tu historia, cómo ordenarás las escenas. ¿Cómo marcarás los cambios temporales? ¿Cómo mantendrás la coherencia y lógica? 3. Utiliza señales visuales o auditivas para indicar cambios de tiempo. ¿Qué elementos puedes usar para diferenciar el pasado, presente o futuro? ¿Qué colores, sonidos o música pueden ayudar a crear el ambiente adecuado? 4. No abuses del tiempo no lineal. ¿Realmente es necesario? Tal vez sería mejor optar por un tiempo lineal más sencillo y claro. 5. Prueba tu historia con otras personas, entienden lo que quieres contar. ¿Logras el efecto deseado? ¿Hay partes confusas o aburridas? Espero que este tema te haya sido útil para aprender más sobre el tiempo lineal y no lineal en la narración de historias. Si te gustó, no dudes en compartirlo con tus amigos y seguir explorando este tema. Hasta la próxima.